Hola, ¿qué tal? Oye, estamos acá ya en el Club del Audiolibro. Soy Boris Izaguirre y vamos a conectar esta tarde, en brevísimos minutos, con Javier Ruescas, que yo creo que va a ser una conversación muy interesante en esta tórrida tarde de mayo, que parecía que todos estamos a punto de fallecer, pero vamos a coger fuerzas y hacerlo. No sé si Javier ya se está conectando, aún no lo vemos, estamos revisándolo, menos mal que estamos acá, todo el equipo de este audiolibro para hacerlo. En cualquier momento te esperamos, Javier, ciertamente. Es interesantísimo hablar con él porque Javier Ruesca, que ya está conectado. ¿Cómo estás? Hola Encantado de Boris, ¿qué tal? saludarte. Lo De mismo verdad, un digo, placer, es cierto. Oye, encantado. Javier, una pregunta un poco absurda. No hemos coincidido nunca en la Feria del Libro o algo así, porque de repente te he visto, pero como te he visto tanto todos estos días, me pareces tremendamente conocido. Y tenía la sensación de que no tenía claro si nos conocíamos personalmente o no. No, no nos conocemos personalmente. Ah, oye, pues genial. Pero para ti este mundo de lo virtual, de las redes, es totalmente propio. Pareciera como que claramente hubieras nacido en él. Es lógico que por tu edad también hayas nacido con él, pero ha formado parte absoluta de todo tu crecimiento como autor. Básicamente es lo que realmente ha sido tu gran impulso. Tengo entendido que una de las definiciones de tu persona es que eres uno de los principales booktubers que conocemos en España, porque utilizas tu canal de YouTube para comentar muchos libros y promover muchísimo la lectura, y eso te ha ganado una infinidad de seguidores muy jóvenes para quienes pareciera que la lectura solamente puede ser descubierta a través de este tipo de canales que de otra forma. Sí, la verdad es que, bueno, yo he aprovechado mucho las herramientas de Internet desde siempre para hablar sobre libros, sobre todo porque para mí ha sido muy necesario precisamente Internet para no sentirme tan solo. Yo creo que a muchos de los jóvenes que se han encontrado en esta situación como yo en algún momento han tenido que lidiar con el hecho de ser los únicos que leían, a lo mejor en su clase o en su barrio, no tenían amigos y yo gracias a Internet descubrí la manera pues, de poder hablar con otras personas. Entonces, a partir de ahí, a partir de esos foros, de esos chats sobre literatura, empecé a crear mi propio contenido, ¿no? Y en mis canales. Entonces, también está el canal de YouTube. Ahora utilizo mucho más pues, Instagram y tal para hablar de libros, pero también está TikTok. Hay muchas formas de hablar. Pero es verdad que en YouTube ese contenido que parece bastante imperecedero, que es hacer reseñas sobre libros o incluso sobre clásicos de la literatura, ¿no? Y hacer un vídeo sobre eh, la Celestina o Por sobre el ejemplo, Lorca. claro. Es un contenido que a día de hoy, aunque no le puedo dedicar tanto tiempo como me gustaría a YouTube, a subir vídeos, sí que es cierto que se siguen viendo muchísimo porque al final también es una manera distinta de acercarse pues, a esos clásicos y que sé que en institutos y en colegios los profes lo aprovechan, ¿no? Y dicen, oye, a usar Pero, estos vídeos al menos para pero acercarlo, ¿no? claro, pero me encanta que al principio has empezado diciendo que encontrabas que estos lectores podían sentirse solos y que entonces Ujú. tú a través de tu canal y de tu manera de contar estos clásicos y de motivar su lectura a través de YouTube les hacías compañía. Este concepto me parece interesantísimo, porque en el fondo yo creo que todos los lectores somos siempre un poco raros. En general, sí que tenemos esa necesidad de viajar más allá ¿no? de las posibilidades que nos ofrecen otras, digamos, o bien plataformas o bien pues nuestra realidad, ¿no? Cotidiana. Y es verdad que no solo de estos clásicos, que es un poco también para hacer ese acompañamiento con libros que lo mismo a la edad a la que nos los acercan es un poco Ya. temprana y nos cuesta más, sino también pues para otros libros que tú ves ahí pues de romántica o de fantasía o de ciencia ficción o de contemporánea actual y dices, soy el único raro que lee, que no estoy a lo mejor con los videojuegos o que no estoy a lo mejor con las series solo, sino que también me gusta leer. Y entonces dices, ah, pues no, mira, hay una comunidad inmensa a través del canal de esta persona o a través del Instagram de esta otra o lo que sea, en el que pues encuentro gente de mi edad que a lo mejor no son de mi pueblo, ni incluso ni de mi Claro. país, pero que tienen los mismos intereses que nosotros y eso es maravilloso. A mí me ayudó muchísimo. He hecho grandes amigos por internet a raíz de los libros con los que luego he podido sacar Qué adelante muchos maravilla. proyectos. Sí, y lo sostienes. ¿Cuáles son esos Sí, proyectos?
por ejemplo, todo este universo que tienes en Audible y que es un poco lo que nos reúne hoy, ¿cómo ha sido aparecer en ese universo para ti? Pues L- Lo, Audible, Audible llegó además en un momento muy importante y muy complicado para muchos, que fue precisamente durante la cuarentena. Justo en antes la vale, muy bien. me ofrecieron probar En a el escribir. confinamiento, en el En el confinamiento, quieres confinamiento, decir, claro. justo un poquito antes, me propusieron escribir un audiolibro, una ficción sonora que solo fuese estar en Audible. Yo siempre hasta el momento había escrito en papel y algunos de mis libros se habían hecho audiolibros, pero no había escrito con la intención de que se hiciese solo en audiolibro, con lo que eso conlleva, ¿no? Entonces ahí surgió Claro, la idea que fuera, de Endel. que fuera una ficción sonora. Nosotros siempre Eso hacemos es. esa especificación, ¿no? Una cosa es que tus libros sean adaptados a Audible y sean narrados por otras personas, otras voces, y otra es que tú produzcas una ficción sonora, Claro, especialmente para Audible. porque es muy interesante el concepto. Al final, cuando yo hice el primer audiolibro, la primera ficción sonora, que era En Delos no puedes morir, me Ujú. tuve que plantear cómo hacerlo para que fuese original. Entonces tuve claro dos cosas. La primera, que lo iba a narrar yo, para que, como no era un libro físico, pues ese valor añadido del autor, ¿no? Que igual que en un libro, pues en la portada sale el nombre del autor, pues que también si yo podía aportar algo más, y como había hecho doblaje, había hecho narración y tal, pues bueno, locución, pues dije, venga, me atrevo. Y luego, por otro lado, también que esa historia tuviese sentido contarse de esa manera. Entonces se me ocurrió la idea de este chico, de Oliver, que lo que hace son grabarse en unas cintas, de una grabadora, ¿no? Todo. Y lo que nosotros estamos escuchando son esas grabaciones que se han quedado guardadas en el tiempo. Y entonces esa historia Qué está buena contada idea, así. desde luego, claro. Y es a través de las grabaciones. Eso es. Las grabaciones, su narrador eres siempre tú. O sea que no has recurrido a actores o no te han ofrecido que de repente tengas un elenco y escojas otras voces para tus personajes. En Delos no puedes morir, solo me tiene a mí como narrador y a una persona, a un actor al final, que es un poco como medio sorpresa, pero que entra dentro de toda la narrativa. La segunda parte, que es Cartas a Delos, ahí son todo. Yo narro alguna parte, como el personaje, como Oliver, porque al final es interpretar ese personaje, pero luego hay otros actores de doblaje que interpretan a los otros personajes que también narran su parte de la historia. Y lo mismo ha ocurrido con Iris, que es el último que ha salido, que ahí yo hago de narrador, casi como si fuese un guión, yo hago la narración, lo que va viviendo los personajes, pero luego cada personaje tiene una voz y es un elenco de más de 10 voces, o sea que Y, una y, maravilla. y, y entonces tus seguidores, ¿qué les gusta más? ¿El narrador o la voz? Yo creo que disfrutan más con el personaje. Cuando el personaje puedo ser yo, creo que tiene un poco más de fuerza, pero es verdad que hay historias que se prestan e historias que no se prestan. Iris en concreto, la protagonista es una mujer de 30 años y una niña pequeña, entonces ninguna de las voces podía hacerla yo. Por tanto, lo que decidí fue aprovechar la voz narradora que te va contando un poco dónde está la situación y tal para meter mi voz, pero el resto de personajes y los efectos de sonido, porque además luego pues eso tiene los efectos de sonido, la música, etcétera, pues ya se encargaba Audible de encontrar las mejores voces. Y una pregunta, cuando estás escribiendo todo esto, que es como un guión, como si estuviéramos haciendo un guión Sí. para un proyecto audiovisual, que claramente es lo que es, eh, eh, ¿piensas, piensas en esa estructura más que si estuvieras escribiendo una novela En, eh, ca- eh, para ser publicada? Se me han dado las dos situaciones. En la de En Delos no puedes morir sí que lo veía como una novela, a pesar de que era un personaje que estaba narrando, como está en primera persona, pues yo era como escribir una novela teniendo en cuenta algunos detalles, como pues que tenía que llorar en algún punto o que si se metía el efecto de sonido de una calle porque el chico está grabando justo en ese momento y pasan coches, pues estaban integrados, pero era mucho más novelesco. Sin embargo, en Iris lo que he hecho ha sido escribirlo como un guión cinematográfico. Las acotaciones son el narrador, cambiadas obviamente para que sean más literarias,
pero luego los diálogos, de hecho, yo también, como a lo largo de todos estos años he hecho bastantes audiolibros, tanto de los libros publicados como de los originales, me lo planteé como un guión para hacérselo más fácil también al equipo que viene después, ¿no? Al director, a los actores, que no estuviese todo con guiones, sino que literalmente fuera como un guión cinematográfico con los textos en el centro, ¿no? De cada personaje y como diálogos. Y entonces así la narración para ellos también era mucho más fluida y era más sencillo pues la estructura y el trabajo. Oye, ¿y para cuándo el salto al guión cinematográfico, precisamente? Porque pareciera como que si todos estos proyectos de ficción sonora y el audiolibro te estuvieran como de alguna manera preparando y ejercitando para dar ese salto definitivo. ¿Te interesa o te parece que está bien con los audiolibros? No, no, Porque los me audiolibros interesa es lo mucho. más moderno y de repente el cine te puede parecer como una cosa un poco antigua, ¿no? No, ¿Qué nada, para opinas de nada. esto? Pelis y series, yo estoy ahora trabajando ya como guionista, estoy trabajando en diferentes proyectos y de hecho Iris, por ejemplo, me encantaría que fuese un guión. De hecho, lo que he tenido que hacer ha sido adaptar ese guión de audiolibro para cine, o sea, recortar de aquí o cambiar estas escenas o reducir estos diálogos, porque claro, al final, aunque esté en formato de guión, el libro, el leído, digamos, el PDF tenía como 300 páginas y como bien sabes, pues aparentemente pues un minuto de página de guión es un minuto en película, entonces son muchos minutos y había que Ya, reducirlo para desde que tuviera luego. sentido, claro. Entonces, Ya, pero sí, eso, escribir me gusta pero, mucho, me gusta cambiar mucho de escribir novela, escribir audiolibro, escribir guión. La verdad es que no le digo que no a nada. Son pero Javier, todos. qué maravilla, me encanta esa respuesta. Pero creo también que la mayoría de tus libros en folios son también así de extensos, 300, 400 páginas. Es una extensión que te es muy cómoda, muy propicia. Sí, la verdad es que ahora intento que sean un pelín más cortos, pero sí que es verdad que durante toda mi vida los libros han sido bastante largos, la verdad. Sí, había espacio y como la imaginación era el límite, pues yo me ponía a escribir, estructuraba toda la historia, si era una trilogía, me intentaba pues tener claro el principio y el final de los tres libros y luego ya pues me ponía a escribir cada una de las páginas. Es que creo que los lectores lo agradecen y también me da la impresión de que los espectadores también agradecen lo largo. Yo creo que mientras más tiempo te tienen hipnotizado en algo, más te entregas tú también, no encuentras. Entonces yo creo que Sí, 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 es como un si lo has deber de uno, pensado y está estructurado, sí. sí. Si no es meter paja porque por meter paja, yo creo que lo agradecen. Si no, también dicen, oye, esto es muy pesado, no está pasando nada. Pero una vez a mí me explicó una librera, me dijo un día que los tochos se venden más que los delgaditos. Ah, fíjate. Sí, claro, y yo me quedé con eso siempre, y la verdad que siempre pensé, pero que no vaya a ser que para escribir un tocho de repente te vuelvas tú también pesado y excesivo. Claro. Oye, eres muy joven, naciste en el 87, Sí. y tienes un enorme número de libros publicados. Nos interesaría saber cómo fueron tus inicios. Pues mis inicios fueron en casa. Mis padres desde el principio les hizo mucha gracia que me gustase escribir. Tiene que ver mucho con que me gustaba mucho leer y llegó un momento en el que dije, ay, pues quiero contar mis historias. Y escribí Claro. mi primera novela larga, ¿no? De fantasía y juvenil y todo. Y en ese momento, pues la manera de hacer llegar los libros a las editoriales era tener los nombres y las direcciones postales y mandarlos físicamente, porque no recibían manuscritos online. Así que me Oh, dediqué a vaya. eso, ir a la imprenta, sacar libros en papel, enviarlos por correos y esperar a que alguien me respondiera. La única respuesta que tuve fue negativa. Yo seguí escribiendo porque me gustaba mucho hasta que Qué el primer curioso que libro pues, se siempre sea publicó. así. Ya. Sí, ¿Y el primer libro se publicó cuándo entonces? ¿Cuándo llegó esa en carta que decía, 2009. esta O vez sea, estamos llegó un interesados"? tiempo antes, pero se publicó en 2009 y yo tenía 21 años por entonces y desde entonces ya tuve la oportunidad de trabajar pues con Alfaguara, con Planeta, con editoriales de mucho recorrido y con las que he aprendido mucho. Al final, lo mejor de esto es lo que aprendes pues con los editores, con el equipo, con todo
para ir mejorando libro a libro, ¿no? De pronto ya no estás solo en tu habitación leyéndote tú solo o tu madre o tus amigos, ¿no? De pronto hay un equipo profesional que está viendo cómo mejorar la historia para hacerla pues más grande. Es un gran cambio, claramente, ¿no? Y me parece magnífico como lo vives, que lo vives como un trabajo de equipo, porque eso es importante y es muy distinto. No creo que todos los escritores realmente piensen de una manera tan amplia. No sé, yo he tenido la suerte de contar con editoras excepcionales en todas mis historias y he escrito desde novelas gráficas hasta libros de relatos, hasta, bueno, pues los audiolibros también con el equipo que he tenido. Manuel Guedán ha sido mi editor con todos los libros que he hecho para Audible y siempre ha habido un feedback muy intenso de ¿y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Conozcamos mejor al personaje, a dónde estamos viendo, qué es lo que queremos contar realmente. Y el resultado está ahí. En Delos no puedes morir ha sido el primer audiolibro nacional que se ha traducido a Estados Unidos, que ha funcionado también allí en inglés. Y eso es porque hay un equipo que confía, yo confío y yo escucho y intento mejorar y aprender de las opiniones de expertos, porque al final por eso están ahí, ¿no? De editores que me pueden echar una mano. Bravo, me parece extraordinario. Pero la palabra amor está muy presente, no solamente en los títulos de tus libros, sino en todos ellos, en todas tus obras. ¿Qué es para ti el amor? El amor es estar vivo en el día a día. Es imposible, ¿no? Que pase un día sin que te enamores de De algo, de algo. alguien, de estar, sí, estar disfrutando cada día, sacar lo mejor de cada persona o de cada cosa que haces. Y hay días malos, por supuesto, hay días que estás cansado y que estás triste o que las cosas no salen como esperas, pero incluso en eso, pues bueno, te queda el amor propio, ¿no? Que ese no se puede perder y decir, bueno, aquí estamos, hemos llegado hasta aquí, mañana estaremos mejor Claro, y para adelante. o te queda un buen libro del cual enamorarte y convertirlo en una Eso es, compañía, que así es como claro, empezamos esta conversación, totalmente. eso es. Que eh, eres uno de los pocos autores de referencia y también para el gran público que trabajas con protagonistas no binarios. Mm. ¿Eso te hace formar parte de una literatura que podríamos llamar literatura queer o no? O avanzas en el territorio de lo no normativo. Sí, en mi caso no he metido todavía ningún personaje en concreto no binario, pero sí que hay personajes desde, bueno, bisexuales, gays, lesbianas, y sí que me gusta que ese abanico esté ahí presente también porque yo he crecido en unos años en los que no era tan habitual. Y bueno, yo soy gay y encontrar a personajes así lo hubiera agradecido durante los años que más complicado lo tenemos, que es pues cuando eres adolescente, cuando estás creciendo. Entonces, no lo hago de una manera impostada que yo necesito meter a esos personajes, pero Claro, sí que soy consciente de que me gusta que estén presentes y de que cuenten sus historias y sus historias vayan muchas veces más allá de ser gay, de ser lesbiana o de ser bisexual. ya. Ellos tienen su narrativa, Pero, tienen su historia, pero claro, sí que me parece pero el hecho importante de que que, aparezcan. claro, porque el hecho de que lo sean puede servir de compañía una vez más a esas personas que de repente se encuentran solas y sin tener esas referencias claras. Y sobre todo que sean unas referencias de éxito, de cosas que se pueden conseguir en la vida, de Sí, amores posibles. Eso me parece interesantísimo en tu caso. Pero este tipo de personajes, ¿cómo te los planteas? No, lo has dicho, no quieres que sean impostados, fluyen normalmente y el paso hacia lo no binario, que cada vez avanza más como tema, exactamente cómo te afecta o cómo te rodea, cómo te envuelve. salir de la estructura de un personaje heterosexual, que es el primer concepto que te viene a la cabeza cuando estás pensando en un personaje, pues estás valorando todo, estás haciendo una ficha mental o escrita de ese personaje y a lo mejor pues lo primero que te planteas por el mundo que nos rodea obviamente es, bueno, este personaje es heterosexual, le gusta este hombre si es una mujer o le gusta esta mujer si es un hombre, pero a mí también de manera natural me planteo, vale, ¿y si no? ¿Y si es una persona bisexual o si es una persona gay o si está lidiando con otros temas? ¿Cómo Es más afecta esto interesante. a su... No sé si es más interesante, pero hay personajes o historias que dan para ello y que yo quiero integrar de una manera así natural. Entonces, algunos
es algo que no es relevante, entre comillas, para la trama y que está ahí y que al final resulta que el lector se lo queda y se lo guarda y dice, pues esto ha sido un viaje personal mío. Hay otros que desde el principio está claro que además se reivindica desde el propio personaje ser de esa manera. A mí me parece necesario, me parece que, como ponían por aquí, faltan referentes, pero que cada vez hay más, por suerte. Sí, Pero que está muy bien que cada vez más en series, en libros, en cómics, en todas partes, se conozcan otras realidades que de alguna manera se han mantenido un poco ocultas o que no han existido, sobre todo en un tipo de literatura muy concreto, hablando de libros, ¿no? Que es la infantil y juvenil. Ahora mismo pues ya puedes encontrar desde libros infantiles hasta libros juveniles, hasta tal, con ese abanico, ese amplio abanico, también con las consecuencias que eso conlleva, que puede ser un gran éxito, como ha ocurrido pues con la serie y con los cómics de Heartstopper, ¿no? Ahora que ha salido, o con la posibilidad de que a lo mejor te baneen y te cancelen, como ha ocurrido con otros libros en colegios de Estados Unidos o tal. Claro, es que es una situación en la que sin tú quererlo, porque solo estás creando personajes e historias que a ti te parecen importantes y que hablan de inclusión y de quererse a uno mismo y de ser uno mismo y de querer a otros, de pronto te encuentras con barreras que no esperas. pero ¿no te parece que es un poco que son esas barreras comerciales que también siempre han existido? Pero yo creo que uno precisamente no puede tenerlas tan cerca, tan pegadas aquí a la cara cuando estás escribiendo. Porque en realidad No, el gran secreto de una buena obra, en el fondo, es que tú no la sometas a más expectativas. Simplemente lo que quieres es contar bien la historia, que empiece y termine bien. Y yo creo que eso ese es. es el recorrido, esa es la importancia del recorrido, porque el éxito nunca sabes exactamente cómo va a venir y cómo va a ser. Y eso es cierto en cualquier momento, Eso ¿entiendes? es ser sincero a uno mismo y a su propia historia. Entonces, si la historia te está demandando que ese personaje se salga de esa heteronormatividad, de la manera que sea, hazlo, hazlo y Me descubre a parece, dónde te lleva esta historia. desde luego, y que también si de repente se tuviera que distanciar de cualquier otra normativa, pues también hazlo, porque el personaje al final siempre decide él mismo, nos domina, los personajes siempre nos dominan y son los que terminan Total, escribiendo por nosotros. ¿No estás de acuerdo? Me encantaría que totalmente. hace poco me pareció que contabas en redes que tu madre es una de las voces en las Crónicas de la Fortuna, que es también otro Ujú. de los títulos tuyos en Audible. ¿Cómo se te ocurrió esta idea de incluirla? ¿O te lo sugirió ella misma de repente? Pues Es una idea. mira, resulta que mi madre es una gran oyente de audiolibros. Ha Mm, escuchado muchísimos más que yo. Se pasa el día escuchando audiolibros y es ella quien me qué recomienda divina, qué otros divina. audiolibros y entonces le encanta. Y ella de hecho, desde muy joven, ella es ha sido profesora, ya se ha jubilado, pero ese don para contar historias, para hablar, para engancharte, para modular la voz y mantener atento a los niños, que yo creo que es lo más difícil que existe en el mundo, se le ha dado muy bien y lo tiene ahí. Y siempre, como yo ya te he dicho, he hecho algo de doblaje, he hecho algo de locución y tal, Claro. ella siempre me decía, ay, pues es que esto me encanta, qué bonito es todo este mundo, qué divertido. Pues en un momento dado, con las crónicas de Fortuna, como había, es un plantel de personajes ahí, sí que es inmenso, eso es una trilogía de fantasía ambientada en un universo circense, con niños, pero también con muchas voces adultas. De repente, en una comida con una amiga de la familia, que ella sí que era locutora de radio y tal, ella dijo, ay, pues esto a mí me gustaría hacerlo. Y mi madre dijo, ah, no, pues si lo hace ella, yo también quiero. Y yo dije, ah, pues estupendo, ¿de verdad quieres? Muy bien. Así que O sea pues que ya, íbamos con él. integrada al elenco, porque realmente entiendo que es siempre como un trabajo de equipo, ¿no? O sea que está Claro, buenísimo, todo queda en casa, todo lo puedes organizar en la casa, solo te falta poner el estudio de grabación ahí detrás de los nada, total, libros. total. No, ella ha hecho un personaje que a mí me gusta mucho y que sale en varias partes de los tres libros. Y entonces, pues yo le hablé con el director del audiolibro y me dijo, perfecto. Le mandó una nota, o sea, un audio, una prueba de voz para ver a qué personaje le podía encajar más. Y como siempre hablo
con el director para ver qué voces elegimos y qué tal, pues encajó este personaje y un día vino mi madre y grabamos ahí pues un poco la experiencia y se lo pasó muy bien. Y un poco las anotaciones se las hacía yo más que el director. Yo estaba con ella en cabina y le decía, no, esto tú estás muy enfadada, estás como en clase y entonces tienes que enfadarte con las niñas. Entonces ella se venía arriba, al principio estaba un poco más contenida, Claro, pero enseguida ya claro, se liberó y claro. fue muy guay. Surgió la actriz que hay en Toda Madre, también es verdad. Eso es. Pero, ¿cómo es? ¿Trabajas todo el tiempo? Si no estás escribiendo, estás dirigiendo, incluso dirigiendo a tu propia madre, o sea que hasta en casa estás trabajando, estás siempre organizando todo. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo organizas cuando estás escribiendo, cuando estás elaborando un proyecto de ficción sonora o estás grabando para Audible? Cada O día quedas con los amigos o vas a ver una película o haces algún deporte. sí, intento, bueno, el deporte hago con mi pareja 2 veces a la semana por las tardes, porque Muy intento sí bien. que mantener todo el trabajo desde por la mañana temprano, madrugo a las 7:30 o así ya estoy trabajando, hasta las 3 aproximadamente que comemos, 2:30, 3. Y Pero qué luego las increíble. tardes, Pero, oye, ¿y a qué hora te vas a dormir? pues son las Si te once y levantas a las media, 7:30, son once y las 11. media o así. Sí, Vaya, yo con vaya, 7 horitas o así, pero luego le meto alguna sí. siesta, tú no te preocupes, y luego yo ahí meto horas extras. Pero también has dicho que tienes pareja, o sea que también haces vida en pareja, o sea que el Sí. día es verdaderamente ocupado. Sí, no, sí, parar no paro. Luego por la noche como Mm. mucho para ver alguna serie o lo que sea mientras cenamos, a lo sumo, si no cenamos fuera. Pero sí que me gusta salir y tomar algo con los amigos o ir al cine o al teatro o lo que sea, porque es que al final de eso me nutro yo para las historias. Si estuviera en casa me costaría más llegar a las historias. Yo Claro. para las ideas tengo que estar recibiendo inputs. Ahora acabo de volver de Barcelona justo hoy, he estado unos días con un amigo, en parte trabajando en todos los proyectos que tenemos y que pueden venir, y en parte pues también por volver a Barcelona con calma, que hacía mucho desde... Yo he vivido 6 meses ahí estudiando cine, pero hacía mucho que no iba desde antes de la Oye, cuarentena. y cómo ha sido tu regreso en estos días que hay tantos regresos? ¿Cómo ha sido tu regreso a Barcelona? ¿Cómo la has encontrado? Muy guay, muy bonita, le echaba de menos. La verdad es que es una ciudad que está llena de encanto. He podido ver a muchos de mis amigos que estaban allí y que hacía mucho tiempo también que no veía. Y bueno, hemos conocido cafeterías, hemos ido a librerías, hemos podido ir a museos, al Palau de la Música, que nunca había estado. Así que, pues eso, Qué mono, tomando es ideas. divino. Es divino. Claro, totalmente. Cuando llegas a una librería, tú que eres un hombre tan joven y tan vinculado a todo esto de las tecnologías, de lo poco virtual, de cómo las cosas de repente, lo impreso te debe parecer como algo, no sé, clásico. ¿Hueles los libros? No, ¿Cómo es tu actitud sí. en una librería? Eh, ¿Qué es lo primero que Pasión. haces? Abro el libro, miro de manera natural, noto el gramaje, que por desgracia, como estamos viviendo la crisis del papel, y es tan Mm. difícil que ahora mismo el papel pues llegue y eso está complicando incluso que ediciones que estaban en tapa dura ahora están en tapa blanda, etcétera, también se nota en la calidad del papel, claro, porque el gramaje es diferente. Pues ese tipo de cosas yo las valoro mucho. Yo he trabajado de editor durante mucho tiempo también y el mirar la portada, leer la contra, ver la primera página, la dedicatoria que haya hecho el autor o la autora, me gusta mucho. Y además me paseo por todos los campos, voy desde novela gráfica hasta los libros infantiles, adulto, estando en Barcelona, pues a los libros catalanes para ver qué libros hay ahí en catalán que a lo mejor nos han publicado en castellano, o sea, por saber un poquito lo que hay, claro. Bueno, eres un sueño de cliente de una librería, realmente. Sí. Pasas allí horas, las horas que no duermes las pones Me en la paso un buen librería. rato, sí, cuando voy, sí. Sí, pero por ejemplo, y en el mundo del audiolibro, aparte de los tuyos, ¿cuáles recomendarías y cuáles escuchas? Porque me imagino que los tuyos los escuchas un poco para ver cómo han quedado también, es lógico, ¿no? Es como si Escucho estuvieras fragmentos, revisando. Sí, escucho escuchas fragmentos. fragmentos. Sí, y algunos realmente te inspiran, te gusta cómo se mueve la industria, las ideas que se producen. Me encanta. El mundo del audiolibro me vuelve loco. He escuchado muchísimos.
Hubo uno en especial que a mí me marcó un montón, que es Nuestra parte de noche, de Mariana Oh, Enríquez, claro, claro, que totalmente. es un libro en papel y es la segunda vez y son como más de, creo que son 15 o 20 horas, más de 20 horas de audiolibro. Son muchísimas horas. Y es la segunda vez que lo estoy escuchando. O sea, la narradora de esos libros me vuelve loco. Y también tiene Mariana Enríquez en Audible, tiene también su libro de relatos, Lo que perdimos en el fuego, y es la misma voz. Y te lo prometo que es como una voz que reconozco, o sea, que conozco y que me siento como en casa. Y la primera vez Y que que lees te ese libro o gusta. escuchas, y me encanta, y que escuchas ese libro, el de Nuestra parte de noche, a mí me sobrecogió porque mezcla ese realismo histórico un poco de los 80 en Argentina con la fantasía, el terror, no sé, lo social. Y la primera vez que lo escuchas te vuelve loco y la segunda vez vas más atento a los detalles y de verdad que es que tengo la sensación de que lo he visto en película de tanto que lo he escuchado. Pero hay otros, como desde la ficción sonora de Sandman, que tiene millones de voces y millones de efectos especiales que te atrapan y estás ahí escuchando Sandman de Neil Gaiman como no lo has escuchado nunca, vamos. Pero Pero sí, sí, entonces, la vais a escuchar. pero entonces, ¿qué es exactamente lo que te atrapa de una narración de ese tipo en Audible? ¿Cómo podrías describirnosla? ¿Cuál crees que es el truco que también habría que tener para futuras narraciones y narradoras? Lo primero, la historia, que la historia te atrape. Cuando escuché Jodidísimas también, de María A mí me Dueñas, creo encanta, que era, me encanta y me divierto horrores. que es Y te- divertidísima, la historia ya pero te engancha. claro, pero Jodidísimas precisamente es una de esas ficciones sonoras que es directamente una ficción sonora, es decir, Sí, está pensada y diseñada para ser narrada a través eso es. de otras De voces, muchas ¿no? voces y de hecho yo Ujú. saqué la idea de hacer Iris así porque en Jodidísimas hay una voz narradora de vez en cuando que cuenta algunos detalles y Claro, es una historia que te atrapa. Cuando me has preguntado que qué es lo que te atrapa de esto, para mí atrapa la sí, historia, atrapa donde incluye a los personajes y la trama, atrapa una narración cuidada que se nota que están trabajados con un director para que sepan cómo tienen que reaccionar los personajes en cada momento y claro. luego también si hay algún añadido, como unos efectos de sonido, una música, un tal, pues eso ya me vuelve loco. Es un trabajo añadido que casi estás viendo una película. Pero también cuando solo la voz sabe narrar bien una historia y es una sola voz para un libro de 600 páginas, como ocurre con Nuestra parte de noche, también me vale, porque me atrapa, vamos, de la misma manera. Si la historia es buena, me da Claro, igual. pero porque tú también yo creo que como lector te pones un poco en el mismo lugar de esa voz, porque tú podrías hacerlo con uno de tus libros también, o si no lo has Uh hecho -huh. ya. Entonces, claro, tienes un poco, esa empatía ya la tienes ganada. Pero me ha gustado mucho el hecho de que, por ejemplo, con estos libros de esta autora, que entiendo que es argentina, Sí. que hayas vuelto, que los hayas vuelto a escuchar. ¿Cómo es la experiencia de volver a escuchar otra vez esas... tantas y tantas horas de grabación? Pues está siendo pues como volver a casa. Es que con este libro me ha pasado lo que no me pasaba desde la época de las sagas que escuchaba, pues tipo Los Juegos del Hambre o mucho antes Harry Potter, o sea, de estar atento a muchos más detalles, de no estar solo esperando que pasen cosas, sino disfrutar de cada uno de los detalles y también ansiando pues que lleguen otros momentos, ¿no? Y esa voz que además Bravo. reconoces, claro, porque además es una voz que reconoces y que sabes o sea, que lo va a hacer bien porque ya lo has escuchado y estás súper tranquilo disfrutando de ese viaje de una manera distinta. Hay gente que no tiene este tiempo, obviamente, pero es verdad que para mí es un lujo y es que es un libro además que es que ni siquiera tengo en papel todavía, que me lo compraré en papel porque me gusta mucho, pero que te podría, vamos, o sea, te puedo decir dónde pasa cada cosa, que lo he comentado con muchos lectores del papel y que yo les recomiendo que lo vuelvan a escuchar en Audible para que descubran esa voz. Y es fascinante porque además el protagonista es un hombre y su hijo y la voz que lo narra todo es una voz de mujer y de verdad que a día de hoy tengo la sensación de que he escuchado las voces de ese personaje, del niño, de los amigos, de las chicas, porque me parece que tienes que tener un don, no para narrar,
sino para interpretar todas esas voces y de cambiar Claro. la modulación y que tú como oyente sepas quién está hablando en cada punto de la historia. Me parece fascinante todo como lo explicas. Entiendo tu éxito como booktuber porque yo estoy ya ahora cautivado y solamente quiero saber de este libro y de este audiolibro porque lo explicas muy bien. Si tuvieras como editor, que también creo que es una cosa que es muy inherente a ti, si tuvieras como editor que plantearle a alguien lo que tiene y no tendría que hacer en un proyecto de ficción sonora o en un tipo de narración de este tipo, ¿qué le dirías? En dónde pondrías más el ahínco y qué cosas preferirías que no incluyéramos en ellas? La verdad es que como cada historia es muy diferente, limitar a alguien lo mismo una historia que yo considero que no debería plantearse para Bueno, pero eso audiolibro, de repente son alguien lo hace sugerencias, y... Pero sugerencias de editor, sugerencias de mi editor. sugerencia, mi O sea, sugerencia es... por ejemplo, has dicho que este libro, estos libros que te han gustado tanto y que los has releído, has hablado de muchísimas horas, de que contiene muchísimas horas. A lo mejor de repente uno puede Eso es lo decir, que oye, más, de hecho, no sí. superes las 20 horas. A ver, es que es verdad que como oyente, si además eres nuevo, ver tantas horas no es lo mismo que ver un taco de hojas así. Te impresiona mucho decir, Dios mío, 20 Ya, horas o 15 horas, pero ¿cómo voy a estar es un día 15 horas? entero. Ya. Claro. Entonces, yo es verdad que para empezar, y algunos de mis audiolibros les ocurre, con que duren 4 o 6 horas, que también suena mucho, pero no lo es tanto, es estupendo. Iris, de hecho, creo que dura como 4 horas y media aproximadamente. Y es una cosa muy redondita, muy de que te cuentan toda la historia y es estupendo. Es Si estás casi una empezando con... función, es Claro, casi una entonces, función, claro, sí, ya puedes pensar de esta forma, yo creo, para un claro, audiolibro, ¿no? lo Ujú. que estoy viendo es que muchos de los originales que se crean en Audible, como también ha pasado con Evil Eye, creo que era otro, que era uno de un mal de ojo, que se hizo de hecho luego, se hizo en Estados Unidos o en India, y luego se hizo película en Estados Unidos, que primero nació como audiolibro, como ficción sonora en Audible. También es una historia corta. Es como también las obras de teatro que se han adaptado como mala broma, ¿no? A Audible, ¿no? Si son esos tamaños de 2 horas, 3 horas, es mucho más fácil, primero, como escritor, adaptarte a este medio de primeras y luego también Claro. como a los oyentes les va a angustiar menos. Una vez te metes en la historia, te va a atrapar si es buena una historia de 15 horas como una de 5. Pero es verdad que de primeras a lo mejor no seleccionan tu historia porque es demasiado larga y no tienen ese tiempo, o creen que no lo tienen, simplemente pues lo aprovechan en otro momento. Yo escucho audiolibros en el coche, en el metro, en el autobús, lo escucho cuando estoy recogiendo la ropa en el del tendal o cuando estoy cocinando, porque no puedo estar mirando la pantalla, sino pues a lo mejor vería una serie, pero si tengo que estar pendiente de otras cosas, pues no tengo la pantalla delante. Entonces hay muchos momentos en Que- los que puedes aprovechar el audiolibro y a lo mejor no caes, pero sí que están. o sea que realmente te ayuda a tender la ropa, que yo creo que es una de las cosas más duras de hacer en la vida, ¿no? Absolutamente. Claro, De porque verdad que estás es- desconectado, estás viajando mientras estás haciendo algo súper mecánico. Entonces es un gusto, es como conducir. Estás ahí pendiente de las señales y de todo bien, pero estás ahí pues con una radio, con un podcast, ¿no? Pues con un audiolibro que además normalmente es que lo que más me gusta precisamente de Audible es que encuentro muchos libros que en papel no he podido leer o que no tengo en casa y que están ahí. Y digo, oye, es fantástico. pues qué maravilla, qué bien explicado. Pero ¿y cuando estás escribiendo también escucharías? ¿O es más complicado? No, no, cuando estoy escribiendo no. O sea, cuando estoy en el proceso de escribir no. Hay música. Claro, cuando estás, escuchas música y escuchas todo tipo de música, pones la Sí, radio. depende de la escena. No, es con Ya. Spotify. O sea, sin interrupciones. O sea, es casi como al final se convierte en un ruido blanco. De hecho, cuando en una escena suena una música, sea clásica, o sea, de lo que sea, que encaja con la escena, la pongo en bucle y ya me olvido de ella, pero está como el mood, ¿sabes? Un poco así como está la energía y Está ya allí pues escribes contigo. lo que tardes. Aquí en mi casa, cuando empiezan a oír la misma canción en bucle, siempre dicen, bueno, está en un buen momento. ¿Pasa lo mismo en la tuya? Sí, sí, cuando estás en bucle es que estás escribiendo esa parte y no puedes salir de esa energía que se está generando. Claro, que es tan fantástica. Hay una cosa que te quería preguntar, ahora que estamos así como más tranquilos, es ¿cuándo
sabes que un personaje está allí y te va a ayudar a terminar de construir la novela exactamente como la quieres. Para mí ese personaje tiene que estar desde el principio. Yo no me atrevo a empezar a contar una historia sin tener claro quién es ese personaje y se construye a base de momentos Claro, inesperados. Puedes estar en la cola del cine y de repente surge una escena y te aparece. imaginas o vas en el autobús y de repente ves un momento o vives un momento o se te va la cabeza a otro punto y dices, así lo resolvería este personaje y dices, ostras, ya está. O sea, ya entiendo a este personaje, le conozco, sé cómo reaccionaría, sé que llevaría un colgante, sé que llevaría el móvil con el nombre de su madre el primero siempre, o sea, cositas, detalles, y cuando ya conoces a ese personaje, es casi como que le das la mano y dices, bueno, la historia tiene que ir por aquí, a ver por dónde me llevas, ¿no? Bravo. Pero Esto yo me siempre yo claro, controlando un poco la sí, historia, ¿eh? Ojo. pero porque también tienes muchas cosas que te pueden controlar. Por ejemplo, tus seguidores, las personas a las que les confieres toda esta ganas de formar parte de este universo del audiolibro, como por ejemplo en esta entrevista. Pero sin embargo, me parece entender que tú consideras que tus verdaderos guías, tus verdaderas anclas son tus personajes. Sí, o sea, los lectores van a venir después y yo voy a intentar que ser lo más sincero posible con esta historia para que luego pues resuene en situaciones y en vidas que no tienen nada que ver con la mía, ¿no? Claro, Pero los lectores totalmente. vienen después, en el momento en el que llegan ellos, ya la historia no deja de ser mía, pero sí que es completamente suya. Pero antes yo soy el que me peleo con ello y como mucho pues mi pareja a la que le cuento el momento, el drama o lo que no sé cómo resolver algo o que el personaje se me ha encasquillado en algún sitio o mis amigos en algún punto. Pero luego ya los lectores vienen ahí a tope. Y antes el editor. Claro, lo primero es la historia. Nos has dejado muy maravillados recomendando a esta autora argentina y estos bellísimos títulos que también que forman parte de Audible. ¿Te molestaría si te pregunto de nuevo para recordarlos bien? Porque a lo mejor no nos dio tiempo a algunos para anotarlos. Sí, yo recomiendo Sí, mucho. Mariana Enríquez, el Mariana libro es Enríquez, Nuestra parte de noche. nuestra parte de noche. El título es Es un espectacular. libro que ¿Cuál es, cuál es nuestra parte de noche? O sea, nuestra parte, todo nuestro ser, que tenemos una parte que es más nocturna que diurna. tiene una parte de fantasía, el título es muy poético porque todos sus libros son muy poéticos, como sucede con el otro de relatos, que a lo mejor te apetece empezar más con los relatos para ver cómo escribe ella, que es el de Las cosas que perdimos en el fuego. Que lo has Pero nombrado sí, también, efectivamente, sí, sí, sí. entonces estos dos libros tienen ese punto de fantasía, de alguna manera algo de terror, pero lo más fascinante en concreto de nuestra parte de noche es que descubres a qué se refiere a lo largo del libro con esa parte de noche y que está casi como dividido en tres partes. Tú lees esa novela que es completa y que es una sola historia, pero hay una primera parte que está narrada como casi de manera social de un padre y un hijo que están escapando de algo oscuro. La segunda es casi como una historia a lo It, ¿no? De un grupo de chavales, adolescentes que se cuelan en una casa encantada. Y la tercera es casi como una crónica periodística donde se ven los detalles de lo que ha ocurrido en toda la historia, pero en realidad está todo conectadísimo y es una sola historia. Y eso me parece dificilísimo escribir. O sea, es que yo pienso eso y digo, qué envidia poder Claro, tener esa cabeza. son como tres historias solapadas, ¿no? Que es un, Están todas eh, conectadas, eh, sí. y eso seguramente es lo que lo hace tan apasionante y tan atractivo. Me ha encantado conversar contigo, no tienes una idea. Lo Y mismo, sobre todo Boris. también gracias, quiero también invitarte a que si estás acá el 2 de junio, nos escuches aquí en este mismo Club del Audiolibro con Paloma Sánchez Garnica. ¿La conoces? No, no la conozco. Sí, te gustaría conocerla un Así que poco más, porque yo creo que yo me creo que es un encantará poco estar. la idea de este club. No hay que olvidar que es un club, que en realidad Uh-huh. vamos todos como mezclándonos, un poco como las historias de tu autora que nos has recomendado tan efusivamente. Y lo demás es, bueno, seguir. Yo tiendo la ropa aquí en casa, aunque pareciera que no. También friego los platos, pero me acordaré muy mucho de ti. Espero que esto no te parezca mal cuando esté con los cascos puestos, escuchando Jodidísima o escuchando uno de tus libros y tendiendo la ropa al mismo tiempo.
Pues muchas ¿vale? gracias. Espero que tú pienses en mí cuando estés haciendo También. deporte. Perfecto, lo haré. Como si yo fuera más bien una referencia deportiva que intelectual. Fantástico. Totalmente. Oye, pues envía un saludo muy grande a tu mamá, que espero que también nos escuche, porque yo creo que Nos ha sido estará viendo, fantástico. Me seguro. encanta que también forme parte que sea parte tan importante de tu elenco, desde Sí, luego. lo es. Vale. Y yo también me voy a poner a dar clases de doblaje para ver si me incorporas a uno de tus próximos proyectos Perfecto. de Lo haré ficción encantado. sonora. Gracias, ¿eh? Con todo esto, te mando un beso enorme, Un gigantesco. abrazo muy fuerte. Gracias, Adiós, Boris. gracias, muchas Chao. gracias. Hasta luego. Chao.